¿Qué tal, chicos? Vamos a hablar del último tema de control de la respiración y con esto concluimos no solamente el tema de fisiología pulmonar, sino el bloque de fisiología cardiovascular, renal y respiratoria. Generalmente cuando nosotros pensamos en el control de la respiración, nosotros lo asociamos con algo que va más allá de la conciencia. De hecho, generalmente cuando nosotros estamos respirando, nosotros no lo vamos a hacer consciente. Entonces, lo que nosotros vamos a observar es que en el control de la respiración, o más específicamente en el control de la ventilación, nosotros vamos a tener dos tipos de control muy importantes. Un control cortical. Este control cortical se vuelve muy importante para algunas tareas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar o cuando estamos comiendo, cuando tocamos un instrumento, donde la corteza o las funciones mentales superiores que ustedes cubrieron en el primer bloque de fisiología van a tener un papel importante en modular el volumen respiratorio, en modular la ventilación. Por otro lado, vamos a tener un control de la ventilación que va a ser un control que va a estar dado por funciones no corticales y que va a integrar señales desde diferentes puntos del sistema respiratorio para poder modular cómo se lleva a cabo la función. Algo muy importante que va a diferenciar las respuestas corticales de aquellas no corticales es que las funciones no corticales se van a encargar de generar un patrón respiratorio. Este patrón respiratorio, que es lo que determina precisamente la frecuencia respiratoria, va a distinguir muy ampliamente al sistema respiratorio del sistema cardiovascular. Ustedes recuerden que en el sistema cardiovascular el corazón tiene un control que es autónomo y está mediado por el nodo sinusal, ¿sale? Entonces el nodo sinusal es el que va a determinar el ritmo del corazón y es a su vez lo que le va a dar propiedades automáticas. De forma contraria, la respiración, en especial en los métodos que son no corticales, va a generar un patrón respiratorio, pero esto va a estar mediado fundamentalmente por el sistema nervioso central. Es por eso que muchos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, sobre todo aquellos que son depresores o que actúan a través de receptores de tipo GABA, van a ocasionar depresión del sistema nervioso central y por lo tanto van a disminuir la ventilación, incluso pudiendo causar la muerte, como se ha observado en el envenenamiento por barbitúricos o en la congestión alcohólica, ¿sale? Entonces, cuando nosotros consideramos de manera integrada a el sistema respiratorio, nosotros vamos a ver que diferentes estímulos van a integrar este proceso. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona. Primero, nosotros necesitamos sensores. Así como cuando estábamos hablando de la regulación de la presión hablábamos de sensores periféricos y con esto nos referíamos a sensores que integraban información de cómo se estaba comportando la presión arterial y el gasto cardíaco a nivel periférico. Nosotros vamos a tener también quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores periféricos van a sensar primordialmente CO2, oxígeno y pH. Sin embargo, el que se lleva la batuta en los quimiorreceptores periféricos son los niveles de oxígeno. Entonces, los quimiorreceptores periféricos van a sensar fundamentalmente los niveles de oxígeno arterial, ¿sale? Entonces, eso le va a informar al sistema nervioso central a través de su integración por el nervio glosofaríngeo y por el nervio vago, y esto se va a integrar en un centro generador de patrones. Este centro generador de patrones se ha identificado que ocurre a nivel de la médula oblongada, ¿sale? Y ahorita vamos a ver más o menos dónde ocurre eso. Entonces, este centro generador de patrones va a después enviar señales a través de la médula oblongada de la médula espinal, que va a inervar directamente a los músculos de la respiración, y esto a través de las propiedades estáticas y dinámicas del pulmón es lo que va a iniciar el proceso inspiratorio que va a favorecer la ventilación. La ventilación a su vez va a cambiar estos parámetros. Por otro lado, muy importantemente, los niveles de CO2 van a tener un papel en los quimiorreceptores centrales. Entonces nosotros también vamos a tener quimiorreceptores centrales. Y estos quimiorreceptores centrales van a sensar fundamentalmente el CO2, pero no directamente el CO2, sino el CO2 a través de su impacto en el pH. Entonces el CO2, debido a una reacción que está en equilibrio cuando se junta con agua, se va a disociar en protón más bicarbonato, y estos protones van a influir directamente en la disminución del pH, y este pH del líquido cefalorraquídeo es lo que va a ser sensado por los quimiorreceptores centrales, los cuales a su vez
van a ser reconocidos por estos quimiorreceptores y van a actuar directamente en el centro generador de patrones. Entonces, este patrón respiratorio que va a actuar en el centro generador de patrones va a ser uno de los principales centros que nosotros vamos a observar a nivel de la función respiratoria. De hecho, en experimentos clásicos, cuando se hacían diferentes tipos de cortes, uno de los principales científicos que identificó este centro generador de patrones fue a través de experimentos en cortes de diferentes puntos del tronco encefálico. Y entonces se observó, por ejemplo, que si nosotros hacemos un corte a nivel de una transección espinomedular a nivel de C1, nosotros podemos inhibir completamente la función del nervio frénico, que el nervio frénico es el que va a inervar al diafragma, ¿sale? Y entonces, si nosotros inhibimos la función del diafragma, inhibimos el principal estímulo respiratorio y por lo tanto perdemos la capacidad de modular la respiración. Y entonces eso llevó a la hipótesis de que los centros respiratorios se encontraban ya sea en la médula o en el puente. Entonces, posteriormente se hizo una sección a nivel del puente y a nivel del puente se identifican dos centros neurológicos importantes. El primero, y esto lo hizo un científico que se llama Lumsden, identificó que si nosotros hacíamos un corte a nivel de la porción caudal del puente, entonces aquí tenemos una porción caudal del puente, nosotros inducíamos una inspiración profunda y sostenida. A la inspiración profunda y sostenida se le llama apneusis, ¿sale? Entonces lo que se identificó es que en la porción caudal del puente se encuentra un centro que induce apneusis, por lo cual se le llamó precisamente a un centro, o en ese momento se consideraba un núcleo, aunque ahora se sabe que no es solamente un núcleo, el núcleo apnéusico, ¿sale? Entonces, el núcleo apnéusico, o lo que ahora se sabe que es el centro apnéusico, que es un conjunto de neuronas que se identifican en la porción caudal del puente, va a tener un papel muy importante para inducir apneusis. Reitero, apneusis es una inspiración prolongada y sostenida. Posteriormente, se identifica que hay otra porción, y esta es en la porción rostral del puente. En la porción rostral del puente se identifica que hay un centro que precisamente previene la apneusis, ¿sale? Este centro que previene la apneusis se le llama centro neumotáxico, ¿sale? Y entonces el centro neumotáxico se supone que tiene un papel muy importante para prevenir la apneusis, porque la apneusis es algo que no queremos solamente tener inspiraciones marcadas y sostenidas, sino lo que queremos es modularlo. Y entonces esto en la fisiología clásica se consideraba los dos centros reguladores de la respiración a nivel del puente, el centro apnéusico y el centro neumotáxico. Hoy en día esto ya no se considera lo esencial, sin embargo todavía algunos textos de fisiología e incluso los exámenes departamentales lo consideran. Entonces el centro neumotáxico el día de hoy se considera el núcleo medial parabraquial, y esto está adyacente a un núcleo que se llama el núcleo de Kolliker-Fuse, que se encuentra precisamente en la porción rostral del puente, ¿sale? Y ahora se sabe que el núcleo apnéusico es uno de los núcleos que controlan precisamente esta respuesta, pero que no necesariamente tienen un papel importante. Entonces, lo que se vio es que en realidad nuestros centros respiratorios se concentraban en la médula oblongada y que nosotros íbamos a poder categorizar los centros respiratorios en la central generadora de patrones en dos tipos de neuronas respiratorias. Un grupo que es el grupo dorsal y un grupo que es el grupo ventral. Por diversos experimentos en los cuales se hacían disecciones y cortes en diversos puntos de la médula oblongada, se identifica que la porción dorsal de la médula oblongada va a tener un papel fundamentalmente inspiratorio, ¿sale? Entonces las neuronas que se ubican en la porción dorsal van a participar fundamentalmente durante la inspiración, mientras que aquellas que se identifican en la porción ventral van a participar fundamentalmente en la expiración.
Y entonces esta porción dorsal, aquí voy a hacer una extensión, se identifica que está involucrado el núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario ya lo vimos y tenía un papel muy importante en la regulación de la presión arterial. Y este núcleo del tracto solitario va a ser uno de los principales efectores de las neuronas de la porción dorsal de la médula oblongada. La porción ventral, que como acabo de comentar tiene un papel importante en la expiración, va a tener en realidad 3 componentes, y esos 3 componentes van a modificar de forma importante la función de este grupo ventral. La primera es un concepto o un grupo o un aglomerado de neuronas que son las neuronas del complejo de Bötzinger, ¿sale? Entonces, el complejo de Bötzinger es un grupo de interneuronas cuyo principal función va a ser iniciar el esfuerzo respiratorio. Perdón, aquí se ve medio fea mi letra. Entonces, estas neuronas del grupo de Bötzinger van a favorecer la expiración motivada por la activación de las neuronas en su porción ventral. Y después, esto es muy importante porque son interneuronas, vamos a tener otro grupo que son las del grupo intermedio. Estas del grupo intermedio tienen un papel importante debido a que van a ser neuronas somáticas motoras. Estas neuronas somáticas motoras van a dejar la médula oblongada a través del nervio glosofaringeo y del nervio vago, e importantemente van a inervar a la faringe, a la laringe y algunas otras estructuras con un propósito fundamental. El propósito de esta inervación va a ser favorecer aumento de calibre de la vía aérea durante la inspiración. Entonces yo sé que habíamos dicho que todas las neuronas del grupo ventral favorecían la inspiración, sin embargo, y en particular esto es importante, cuando nosotros hablamos de estas neuronas del grupo intermedio, estas van a participar fundamentalmente en el esfuerzo inspiratorio. Y finalmente, nosotros tenemos un último grupo de neuronas. Este último grupo de neuronas se conocen como neuronas pre-Bötzinger, ¿sale? Entonces generalmente se abrevian como pre-Bötz. Estas neuronas del grupo pre-Bötz van a tener un papel importante debido a que se considera que precisamente este es el centro generador de patrones respiratorios, ¿sale? Y esto se identifica en una porción neuronal que se conoce como el núcleo retroambiguo, ¿sale? Entonces este núcleo retroambiguo de las neuronas pre-Bötz van a ser las encargadas de generar el patrón respiratorio que ahorita vamos a explicar con un poco más detalle. Es uno de los que van a mantener el esfuerzo respiratorio, ¿sale? Entonces, ahora que ya tenemos esta visión más moderna de estos núcleos, acá tenemos el esfuerzo inspiratorio y el esfuerzo expiratorio. Acá nosotros vamos a pintar de color verde los que están involucrados en las neuronas expiratorias y de color rojo las que están involucradas en las inspiratorias. Por ejemplo, aquí vemos que nosotros tenemos en las neuronas inspiratorias, que recuerden son de la porción dorsal, que estas van a tener aferencias, por ejemplo, a través del nervio frénico, sobre todo C3 a C5, hacia los nervios espinales, que se van hacia los músculos intercostales, en esta porción que se van a ir directamente hacia el trigémino, hacia el facial, hacia el glosofaringeo y el vago, que es sobre todo en la laringe y la faringe, y hacia los músculos accesorios, ¿sale? Y entonces esto va a favorecer que un esfuerzo inspiratorio sea conjunto. Entonces muchas de estas aferencias se van a dar precisamente a través de los pares craneales. Mientras que las neuronas del grupo ventral, aquí podemos encontrar a las neuronas rostrales, que son del complejo de Bötzinger. Acá podemos encontrar nosotros algunas neuronas del grupo dorsal, que van a participar en el grupo intermedio, del grupo ventral, que van a participar en el grupo intermedio. Y vamos a encontrar también algunas que son caudales, ¿sale? Entonces, en general, aunque las dorsales se pueden considerar neuronas que van a favorecer la inspiración, vemos que también a nivel ventral las que están en el grupo intermedio, sobre todo aquellas que dejan la médula oblongada a través de los pares craneales, van a estar involucradas también en esfuerzo inspiratorio. Y entonces todo esto se resume en una tablita que está aquí para que la veamos. Entonces aquí tenemos las propiedades de las neuronas dorsales y las neuronas ventrales. Las neuronas dorsales se localizan en la médula dorsal, sobre todo. El principal efector es el núcleo del tracto solitario y favorecen inspiración.
Sobre todo reciben información sensorial del nervio glosofaríngeo y del nervio vago a través de los quimiorreceptores, que ahorita vamos a ver cómo ocurren, y su salida es sobre todo de neuronas premotoras que van a favorecer la contracción de los músculos de la inspiración. ¿Sale? También van a tener interneuronas que se van a comunicar con el núcleo o las porciones ventrales de la médula oblongada, y entonces en las porciones ventrales vamos a identificar tres: las rostrales, las intermedias y las caudales. En las rostrales va a estar el complejo de Bötzinger y el núcleo retrofacial, que van a participar sobre todo en el esfuerzo expiratorio. Las neuronas intermedias, que van a incluir sobre todo el núcleo parambiguo, que van a tener una función inspiratoria. Sobre todo son neuronas motoras que van a participar como músculos accesorios de la inspiración, sobre todo a nivel de faringe y laringe para aumentar el calibre de la vía aérea. Y las neuronas ventrales del grupo caudal, que van a participar en el núcleo retroambiguo, van a tener una función expiratoria y van a tener, a través del complejo pre-Bötzinger, un papel importante para el centro generador de patrones, ¿sale? Que es lo que va a favorecer la generación de estos patrones respiratorios. Entonces ahora vamos a explorar un poco cómo o a qué nos referimos con estos patrones respiratorios de los que hemos venido hablando. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama donde estamos viendo inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración. Y aquí estamos viendo dos tipos de neuronas. Una neurona que se va a activar al principio de la expiración, vean aquí tenemos nuestros picos o nuestros spikes de despolarización, y otro tipo de neuronas que van a ocurrir al final de la inspiración. Ambas van a tener un papel para sostener el esfuerzo inspiratorio. Y entonces cuando nosotros hablamos de la generación de un patrón respiratorio, este patrón respiratorio va a estar caracterizado por este tipo de interacciones entre neuronas que van a tener una activación temprana y neuronas que van a tener una activación tardía. Y todo eso en general va a iniciar un patrón respiratorio. Al patrón respiratorio normal que se observa a través del centro generador de patrones le vamos a llamar eupnesis, ¿sale? Y entonces la eupnesis se considera el patrón respiratorio normal. Ahorita vamos a ver diferentes patrones respiratorios, y estos patrones respiratorios pues se van a ver altamente influenciados por diferentes estímulos neuronales. Entonces aquí vienen diferentes patrones respiratorios, vamos a hablar un poco de ellos. Primero tenemos la eupnea. La eupnea es el patrón respiratorio normal. Aquí tenemos nosotros una inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Recuerden que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. La expiración se favorece durante el ciclo respiratorio, sobre todo a través del retroceso elástico, que es una de las propiedades estáticas del pulmón, ¿sale? Acá tenemos otro tipo de esfuerzo respiratorio, que es el suspiro. Entonces nosotros tenemos primero nuestra apnea o nuestra apnesis, y acá tenemos un suspiro, ¿sale? Ya habíamos hablado de la apneusis, que se induce por la activación del centro apnéusico que se encuentra en el puente, y entonces nosotros vamos a tener aquí una inspiración sostenida, ¿sale? Y a eso le vamos a llamar apneusis. Nosotros no buscamos que la apneusis sea sostenida, entonces el centro neumotáxico, que es a través del núcleo medial parabraquial, va a favorecer la inhibición de la apneusis. Acá nosotros estamos observando otra respiración, que es una respiración que se llama de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes se da por un aumento progresivo del volumen pulmonar. Este aumento progresivo, que es algo así como va a ir ocurriendo a lo largo del ciclo respiratorio, y el propósito es, por ejemplo, en la adaptación a la altitud. Por ejemplo, si ustedes se fueran mañana a Bolivia y se quedan en una porción muy alta de Bolivia y no están acostumbrados, van a tener que ir adaptando progresivamente su volumen pulmonar seguido por una inspiración prolongada. Entonces esta respiración de Cheyne-Stokes puede ser fisiológica en una adaptación a la altura, o puede ser patológica si hay alguna alteración cortical que modifica la modulación neurológica de la respiración. Acá tenemos el jadeo, que entonces nosotros tenemos disparos inspiratorios seguidos por expiratorios. Otro que se llama una respiración en conglomerados, donde nosotros tenemos de repente esfuerzos inspiratorios aislados, seguidos de periodos de ausencia de apnea, y respiraciones atáxicas, y todas estas pues pueden ser alteradas, ¿no? Vamos a ver, aquí no está ejemplificada, pero existe otro patrón respiratorio, que es un patrón respiratorio que ocurre en respuesta a la acidosis y se llama respiración de Kussmaul.
Entonces la respiración de Kussmaul es una respuesta que se da ante la acidosis y en lo que corresponde es en una disminución de la frecuencia respiratoria con una mayor ventilación alveolar, y esto es porque estamos tratando de responder ante una alcalosis, que la alcalosis fue la hiperventilación o el aumento de la ventilación alveolar, disminuyendo la frecuencia respiratoria para retener dióxido de carbono. Y entonces el patrón respiratorio normal, que se conoce como eupnea, es el que se genera a través de estas interacciones neuronales por el centro generador de patrones. Ahora, hoy en día se sabe que hay diferentes sustancias que están involucradas en la generación de este patrón respiratorio. Una de las más importantes es la serotonina, ¿sale? De hecho, existe una patología que se llama síndrome de muerte súbita del infante, y este síndrome de muerte súbita del infante ocurría o ocurre, uno de sus principales factores de riesgo es cuando a los infantes se les pone boca abajo, boca arriba, cuando están durmiendo, y entonces esto produce que dejen de respirar y mueran súbitamente. Por lo que se ha visto es que estos bebés tienen menos producción de serotonina en los núcleos del RAFE, y esta reacción de serotonina sobre todo influye en el complejo Pre-Bötzinger que se encuentra en las neuronas ventrales del centro generador de patrones, y entonces aquí genera nuestro patrón respiratorio a través de esa función. Se ha visto también que en las neuronas del grupo dorsal participa una hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina o TRH, la cual está involucrado en las hormonas tiroideas, y algo que se ha visto es que cuando nosotros infundimos tirotropina a estas estructuras nerviosas, nosotros vemos de nuevo un patrón que se va generando. Todavía no queda muy claro cuál es el proceso que induce esta generación de patrones. Lo que se sabe es que la serotonina y TRH están involucrados. ¿Sale? Muy bien, ahora que platicamos un poco de todas las estructuras neurológicas que van a estar involucradas en la modulación de la respiración, vamos a hablar cómo es que se sensa el medio para decidir cuándo prender y cuándo no prender estos centros respiratorios. Aquí tenemos una caricatura donde vamos a identificar quimiorreceptores periféricos. Y entonces en los quimiorreceptores periféricos tenemos dos grandes estructuras. Una que va a ser los cuerpos carotídeos, aquí señalé el seno carotídeo, los cuerpos carotídeos, y otra que son los cuerpos aórticos. No confundir con el seno carotídeo, el cual es un varorreceptor, o con el callado aórtico, que también es un varorreceptor. Son los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. Estos están formados por células glómicas. Estas células glómicas o células de tipo 1 van a hacer sinapsis directas con neuronas postgangliónicas simpáticas, las cuales también van a estar en directo contacto con aferentes del nervio glosofaringeo, en el caso de los cuerpos carotídeos, y del nervio vago en el caso de los cuerpos aórticos. Estas van a encontrarse en estas células glómicas, y estas células glómicas van a capturar esta señal y van a favorecer que se identifiquen diferentes estímulos. El principal estímulo que identifican los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos es una caída en la presión parcial de oxígeno en sangre. ¿Sale? Vamos a ver cómo es que esto ocurre. Nosotros vamos a tener dos tipos de estímulos. El primero, que es la caída de la presión parcial de oxígeno, que está mediado por hipoxia, va a inducir diferentes mecanismos. Por un lado, la caída de oxígeno va a unirse a proteínas que contienen el grupo M, o va a aumentar la concentración de AMP cíclico, o va a modificar el estado oxidorreductor en la mitocondria, y todo eso en su conjunto va a llevar a una activación de canal de potasio. Esto es a una inhibición, de los canales de potasio. La inhibición de los canales de potasio va a inducir despolarización de la célula glómica. La despolarización de la célula glómica abre canales de calcio, favorece la entrada de calcio, el aumento del calcio intracelular, y esto va a liberar vesículas sinápticas que van a ser recabadas, ya sea por el nervio glosofaringeo o por el nervio vago. Entonces, la caída de oxígeno despolariza la célula glómica a través de cerrar canales de potasio, lo cual favorece la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores. ¿Sale? El principal neurotransmisor que se ha identificado aquí es la dopamina. ¿Sale? Entonces, dopamina es uno de los principales neurotransmisores involucrados en la transmisión de señales desde los quimiorreceptores periféricos. Por otro lado, se ha encontrado que el CO2, y en particular el efecto del CO2 sobre la disminución del pH, o sea, la hipercapnia y la acidosis, también van a participar
modificando el estado ácido-base de la célula, induciendo un estado de acidosis intracelular. Y la acidosis intracelular a su vez inhibe canales de potasio, favorece entrada de calcio y liberación de neurotransmisor. Entonces son dos grandes estímulos. Por un lado está la caída de la presión parcial de oxígeno y por otro lado está la acidosis, ¿sale? La acidosis y la hipercapnia. Ambos van a tener un papel en la activación de quimiorreceptores y la respuesta que se va a integrar ante ambas va a ser un aumento de la frecuencia respiratoria, en particular de la inspiración. Entonces, si nosotros tenemos una caída de oxígeno o una acumulación de CO2 con hipercapnia, sin embargo el más importante es una caída de oxígeno, vamos a tener una aferencia que le va a indicar a nuestro centro generador de patrones que por favor aumente la frecuencia respiratoria y que induzca la inspiración. Entonces los quimiorreceptores periféricos sensan sobre todo hipoxia, ¿sale? Vamos a tener otro tipo de quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores van a ser quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales se van a ubicar sobre todo a nivel de la médula oblongada, y cuando se evalúa qué es lo que principalmente influencia a estos quimiorreceptores centrales, lo que vamos a ver es que cuando aumenta el CO2 en la sangre, este aumento del CO2 va a inducir una caída del pH del fluido extracelular del líquido cefalorraquídeo en el cual se identifican las neuronas. Y entonces estas neuronas van a sensar cambios en pH. De hecho, aquí tenemos cómo los cambios en pH modifican la ventilación alveolar. Cuando cae el pH, esto va a aumentar la ventilación o va a inducir una respuesta, voy a poner mejor inspiración, perdón, en la cual se va a promover una respuesta inspiratoria, ¿sale? Entonces, la caída del pH va a inducir un aumento en la respuesta inspiratoria a nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Y entonces lo que necesitamos es que se equilibre la sangre con el líquido cefalorraquídeo. Y entonces aquí tenemos una gráfica de cómo va a cambiar el pH del líquido cefalorraquídeo conforme cambia el pH arterial. Y entonces cuando nosotros tenemos cambios respiratorios, el cambio es muchísimo más súbito. Vean, es casi una dependencia lineal. Conforme aumenta el pH arterial, aumenta el pH del líquido cefalorraquídeo. O otra manera de verlo es conforme disminuye el pH arterial, disminuye el pH del líquido cefalorraquídeo, ¿sale? Entonces, un aumento de la presión parcial de CO2 arterial va a disminuir el pH del líquido cefalorraquídeo y esto va a inducir una respuesta inspiratoria. Y así es como nuestros quimiorreceptores centrales van a comunicarse para inducir un control de la ventilación a través de estos factores. ¿Cuándo se acumula CO2? Pues generalmente cuando nosotros tenemos una disminución en la concentración de oxígeno, se empieza a acumular el CO2. Esto puede ser por alteraciones de ventilación o de perfusión, ya lo vimos en el video de balance ventilación-perfusión, y esto puede inducir una respuesta compensatoria, ¿sale? Lo que nosotros estamos activando particularmente son dos áreas, que es una área intermedia que es de Schlafke y el área caudal de Loschke, y estos son los que van a sensar, sobre todo a nivel de médula oblongada, estas respuestas mediadas por acidosis, ¿sale? Y esto es lo que va a iniciar a su vez una respuesta neuronal estimulada por acidosis, que es muchísimo más marcada cuando tenemos un pH más bajo. Vean aquí 720 contra 740 y cómo aumenta el disparo de estas neuronas. Entonces, el principal estímulo de los quimiorreceptores centrales va a ser una disminución del pH, ¿sale? Ya nada más para terminar, vamos a hablar de otro tipo de controles que nosotros vamos a observar en nuestras células neuronales, y es que no solamente nos va a interesar que nosotros tengamos un control de quimiorreceptores periféricos para modular el centro generador el centro de generación de patrones, o que tengamos un aumento en la frecuencia inspiratoria, sino que también nos va a interesar que nosotros podamos responder a otro tipo de estímulos que ocurren dentro de la dinámica pulmonar, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener algunos receptores de estiramiento. Estos receptores de estiramiento, déjeme hacer esto un poco más grande porque voy a ocupar un poco de espacio. Entonces, estos receptores de estiramiento van a ser de dos tipos. Van a ser receptores de estiramiento que se van a llamar de adaptación lenta. Y estos
receptores pulmonares de adaptación lenta van a iniciar un reflejo que vamos a conocer como reflejo de Hering-Breuer, ¿sale? Y entonces, ¿qué es esto del reflejo de Hering-Breuer? El reflejo de Hering-Breuer va a decir que cuando nosotros tenemos distensión pulmonar, y esta distensión pulmonar pues generalmente la vamos a observar nosotros durante un esfuerzo inspiratorio, y en el esfuerzo inspiratorio aumenta el volumen pulmonar, lo que nosotros vamos a hacer es inhibir a la función del nervio frénico, ¿sale? Entonces, este reflejo de Hering-Breuer tiene un papel importante porque conforme nosotros hacemos un esfuerzo inspiratorio, le va a decir a los pulmones, llega hasta ahí, ya no aumentes más, y entonces el principal efecto que va a tener es que va a inhibir la función del nervio frénico, y al inhibir el nervio frénico, lo que va a hacer es inhibir la inspiración. Sin embargo, otra cosa que hace el reflejo de Hering-Breuer es que para mantener la ventilación, a pesar de que inhibe la inspiración, es que puede aumentar la frecuencia respiratoria, ¿sale? Entonces inhibe la inspiración para prevenir que los pulmones se inflen de más, pero aumenta también la frecuencia respiratoria para favorecer que la ventilación alveolar sea constante, ¿sale? Entonces el reflejo de Hering-Breuer, aquí viene una visualización, y aquí tenemos una comparación cuando no están inflados los pulmones y cuando están inflados, ¿sale? Entonces acá viene lo que ocurre en paralelo. Entonces cuando aumenta el volumen pulmonar, vean este punto, la actividad aferente vagal de los receptores de estiramiento, que son de adaptación lenta, van a llegar a un punto máximo, y entonces esto va a ocasionar que la respuesta del frénico, que es esta línea roja, inmediatamente disminuya. Entonces el reflejo de Hering-Breuer lo que hace es que conforme aumenta el volumen pulmonar, nosotros vamos a inhibir la función del nervio frénico, y esto va a inhibir la inspiración. Este es un mecanismo mediante el cual los pulmones se van a proteger a sí mismos de una hiperinsuflación, ¿sale? Nosotros vamos a tener otro tipo de receptores de estiramiento de adaptación rápida, y estos receptores de adaptación rápida van a tener un papel importante porque van a responder sobre todo a irritantes. Y esta respuesta a irritantes pues va a ser muy importante para favorecer algunas respuestas como broncoconstricción, y de hecho están involucrados en la fisiopatología del asma debido a que inducen una broncoconstricción en presencia de irritantes, ¿sale? Finalmente hay un último tipo de receptores, que estos receptores van a ser receptores de fibra C. Estos receptores, y si ustedes recuerdan de sus clases de neuro, los receptores de fibra C son receptores que no van a estar mielinados. Entonces estos receptores no mielinados también tienen otro nombre que se llaman receptores J o yuxtacapilares. Entonces, como yuxtacapilar se escribe en inglés con J, generalmente se conocen como receptores J. Ahora, estos receptores J se encuentran sobre todo en los alvéolos y en las vías de conducción, y uno de los papeles más importantes que van a hacer estos receptores C, sobre todo a través de estos receptores de tipo J, es que van a inducir una triada. Esta triada va a ser en respuesta a estímulos químicos o mecánicos, y va a ser para proteger a la vía aérea. Va a inducir broncoconstricción, va a inducir producción de moco, y además va a producir una respiración superficial. Entonces el objetivo principal de estos receptores de tipo J es proteger a la vía aérea, sobre todo cuando nosotros tenemos presencia de un cuerpo extraño. Y con eso cubrimos los principales elementos que favorecen el control de la respiración, y terminamos por ende de hablar de fisiología pulmonar.